programa Los Criterios del Poder Judicial. Los saluda su servidor, magistrado José Rogelio Alanís García, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica y el Aula Taller de Saberes y Diálogo. El día de hoy tenemos un programa, creo que como todos, muy interesante. El día de hoy tal vez sea un poco técnico, pero es algo que es muy importante conocer para todas las personas que operan el nuevo sistema penal acusatorio. Y no solamente para ellos, sino para todas las personas que estén involucradas, para que entiendan por qué tiene sus complejidades este sistema penal, pero todo es en pro de la justicia. Y para este programa, que se intitula La reapertura de la investigación y la lógica del cierre de etapas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contamos el día de hoy con un invitado especial, es el juez Eric Fuentes Altamirano, juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. El juez Eric Fuentes Altamirano es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene maestría en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una especialidad en Proceso Penal y Garantismo por la Universidad de Girona, España. Tiene una carrera judicial pues completa. Fue oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado en funciones de juez de distrito, secretario de tribunal, en funciones de magistrado y actualmente es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl, Estado de México. También tiene una actividad docente importante en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, en los edificios Sede Central y en Las Flores y Revolución, en los que ha dado cursos sobre la preinstrucción, incidentes y procedimiento especial para enfermos mentales, juicio de amparo directo, nociones generales del derecho, eh, módulo casos de derecho penal, el taller para la elaboración de resoluciones en materia de suspensión, el seminario de teoría del delito y sistema penal acusatorio, también en derecho penal, casos de derecho penal, amparo promovido en el contexto del proceso penal acusatorio y contra actos previstos en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de amparo, también en reparaciones en el juicio de amparo y trámite del juicio de amparo directo. Como pueden ver, el señor juez Eric Fuentes Altamirano cuenta con una amplia experiencia tanto en el ámbito académico como en el ámbito jurisdiccional en cuestiones de materia penal. Debo decir que también la tiene en el nuevo sistema penal acusatorio, no solamente porque es juez, sino que desde que era secretario en tribunal, fue una de las personas que más se dedicó a estudiar sobre estos temas para la implementación correcta del nuevo sistema penal acusatorio. Por estas razones y muchas más que no da tiempo de exponer, pues estoy muy complacido y agradezco encarecidamente la presencia del juez Eric Fuentes Altamirano. Muchas gracias, señor juez. Al contrario, magistrado, antes que cualquier cosa, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta exposición, en la cual, desde luego, estoy a su más entera disposición. Como ya lo señalé, en primer lugar agradezco al respetado magistrado Rogelio Alanís y además muy admirado y estimado magistrado. Y desde luego que también agradezco a las instituciones que sirven de respaldo para que se pueda dar publicidad a estos temas de interés en el sistema penal acusatorio y desde luego también a la revista Tiempo de Derechos. Eh, en primer lugar, voy a precisar cuál va a ser el tema de esta participación. Como ya lo señaló el magistrado, es reapertura de la investigación y la lógica del cierre de etapas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior en relación con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, en el amparo en revisión 575 diagonal 2022 correspondiente a la sesión del 24 de mayo de 2023, del que derivaron
dos criterios jurisprudenciales. Eh, en orden de su número de registro digital, es la jurisprudencia 136, diagonal 2023, registro digital 2027-42, reapertura de la investigación en el procedimiento penal acusatorio, el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la condiciona a que no se haya iniciado la etapa intermedia del procedimiento es constitucional, ya que no transgrede el derecho a ofrecer pruebas a las víctimas u ofendidos del delito. El siguiente criterio que derivó de la mencionada ejecutoria es la jurisprudencia 137 diagonal 2023, registro digital 2027-43, reapertura de la investigación en el procedimiento penal acusatorio, el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la limita hasta antes de que inicie la etapa intermedia es constitucional, toda vez que se sustenta en la lógica de cierre de etapas del procedimiento y en los principios de continuidad y justicia pronta. Y es precisamente ese rubro el que da origen al tema que me ocupa el día de hoy. Desde luego, como en todas las audiencias, pues es importante delimitar la litis del asunto. Eh, no me voy a referir a la doctrina del cierre de etapas, porque para eso la Escuela Federal de Formación Judicial, en un curso denominado Sistema Penal Acusatorio, Situación Actual, coordinado por la magistrada Enriqueta Velasco, pues cuenta con la participación del magistrado Iván Seferín Hernández, Aarón Iván Seferín Hernández, quien tiene una exposición magistral en relación con la doctrina del cierre de etapas y la interacción del sistema de amparo y el sistema penal acusatorio. Entonces, ese es otro tema. Yo únicamente me ocupo del tema materia de esta exposición. Y antes de comenzar y estar a disposición de ustedes, desde luego que quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las personas a quienes les guardo un aprecio sincero y para quienes todavía no he tenido la oportunidad de conocer y de tratar, pues espero que esta sea la oportunidad para ello. Bueno, pues quedo a disposición de ustedes en relación con ese criterio, el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece supuestos de procedencia, supuestos de procedencia que necesariamente tienen que estar satisfechos previo a ordenar la reapertura de la investigación complementaria, como precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio al cual les hice referencia. Y en los supuestos que me voy a referir, pues son supuestos que pueden haber ocurrido o que pudieran ocurrir en un universo paralelo a este, pero que desde luego pudiera tener también aplicación. Es muy común en la función jurisdiccional que se presenten asuntos en los cuales las partes soliciten la reapertura de la investigación. Para esos efectos, el artículo 333 que antes referí, pues señala supuestos muy claros que deben de satisfacerse previo a autorizar esa reapertura de la investigación. Y en este caso, uno de los supuestos más importantes, o uno de los requisitos a satisfacer en relación con la procedencia y de manera específica con la oportunidad, es que esa reapertura de la investigación sea solicitada antes de que se abra la etapa intermedia, que es la siguiente a la etapa de investigación, que pues las personas que nos acompañan seguramente deben de tener conocimiento que el procedimiento penal, según lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se compone de tres etapas: la etapa de investigación en sus fases inicial y complementaria, la etapa intermedia en sus fases escrita y oral, finalmente la etapa de juicio. Y que precisamente en atención al principio de continuidad, pues cada una de esas etapas se va sucediendo y la otra no inicia hasta que se haya agotado el objetivo de la etapa que le antecede. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales
en atención al derecho de defensa que tienen las partes establecido a nivel constitucional en el artículo 20, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece los supuestos en que la investigación complementaria es factible que sea reabierta, pero desde luego la condiciona a que la etapa intermedia pues no haya iniciado aún. ¿Cuándo inicia la etapa intermedia? Cuando el Ministerio Público formula acusación. Si el Ministerio Público ha formulado acusación, de acuerdo a lo que establece el artículo 333 que ya referí en diversas ocasiones, pues no permite que se reabra la investigación. Y además de lo establecido en ese criterio, además de lo que ahí se establece en ese precepto, pues también refuerza lo anterior los criterios de la Suprema Corte a los que hice referencia al inicio de mi exposición. Entonces, si la solicitud de reapertura de investigación se realiza una vez que se ha formulado imputación, no hay manera de que ésta sea abierta o reabierta, como se le quiera llamar. Pero también puede darse el supuesto de que la solicitud de reapertura de investigación se realice de manera oportuna, es decir, cerrada la investigación y antes de que el Ministerio Público formule acusación. 15 días entre el cierre a la acusación que formule el Ministerio Público. Pero no basta ahí. Tal vez esté satisfecho el criterio de oportunidad o el requisito de oportunidad. Todavía había que satisfacer otros requisitos que ahí se señalan como condiciones. En primer lugar, una de las condicionantes que se señala en el artículo 333, pues es la relativa a que exista una solicitud de diligencia previa de investigación específica realizada al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso. De ahí es que retoma el nombre que le ha otorgado la Suprema Corte en la ejecutoria a la cual me referí cuando hice mención a la reapertura de la investigación complementaria en consideración de que existe un auto de vinculación a proceso en la etapa de investigación en su fase complementaria y que es a partir de ahí que se puede solicitar la reapertura de la investigación atendiendo al objeto o fin o función que tiene la etapa de investigación complementaria. Entonces, ese acto de investigación solicitado de manera específica al Ministerio Público, después de dictado el auto de vinculación a proceso, tiene que ser rechazado por el Ministerio Público. Esa es la primera condicionante. La segunda condicionante, si bien la redacción del artículo pues está un poquito desordenada, porque pudiéramos ir del párrafo primero al párrafo tercero y volver al párrafo segundo. No obstante, el legislador así lo estableció. En el párrafo tercero se establece otro de las otras condicionantes. Al señalar, no procederá a la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieran ordenado a petición de las partes. Está el acto de investigación, se ordenó a solicitud de las partes, pero no se hubiera cumplido, es decir, aún no se ha recabado o no se recabó, pero que ello no sea por negligencia o hecho imputable a ellas, tampoco que hubieran sido impertinentes, que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni todas aquellas que hubieran sido solicitadas con fines puramente dilatorios. Entonces, tenemos un caso sometido a nuestra consideración en el cual la solicitud de la reapertura de investigación es oportuna, en el cual se señala un acto de investigación que fue solicitado al Ministerio Público y que este fue rechazado. O bien se señala un acto de investigación que fue solicitado al Ministerio Público, pero que no se pudo recabar o aún no se ha recabado, la investigación ya está cerrada. Entonces, hay que verificar que en cualquiera de esos supuestos no se refiera que no se hubiera recabado por los motivos antes señalados,
¿Qué podemos tomar en consideración para establecer cuando se considera que el acto solicitado es impertinente, pretende acreditar hechos públicos y notorios, haya sido solicitado con fines puramente dilatorios? Aunque el artículo no lo señala, pero en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos el artículo 346 que establece los supuestos de exclusión de la prueba y en el contenido de este, que en algunas ocasiones ha sido criticado en otros foros que son relativos a la valoración de la prueba, a la admisión de la prueba, pero ese artículo nos proporciona qué debemos de entender en esos supuestos. Entonces, ahí no habría mayor tema. Pero pudiera ser que se presentara un supuesto interesante en relación con la negligencia. Ya tenemos, repito, que fue solicitada de manera oportuna, es un acto de investigación específico, incluso ese acto de investigación no se encuentra en los supuestos antes referidos, pero cabría revisar si ese acto de investigación no fue recabado o no fue recabado durante la investigación complementaria por una actitud negligente de las partes. Se empieza a poner más interesante cuando se toma en consideración que el Código Nacional de Procedimientos Penales también establece mecanismos por los cuales se pueda obtener un, se pueda realizar un acto de investigación y obtener el dato de prueba que se busca. Esos mecanismos están establecidos en los artículos 321 a 323 en relación con la prórroga del plazo de investigación complementaria y pues también la reapertura de investigación que ocupa para esta tarde. Eh, Se pudiera dar el supuesto de que el acto de investigación se solicitó pero no se recabó y la investigación complementaria se cerró. Se solicita la reapertura de manera oportuna. Sin embargo, no se agotaron los plazos máximos o el plazo máximo que establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso me voy a referir al máximo, al que es más común, al de 6 meses. Únicamente hubo una investigación complementaria por 2 meses o si quieren 3, 4, 5. Pero para llegar al plazo máximo de 6 meses, pues por lo menos faltó un mes y la parte que solicitó el acto de investigación, que no se obtuvo, que no alcanzó a recabarse, se cerró la investigación. Una vez cerrada, solicitó la reapertura y estamos verificando si ese acto de investigación no se recabó por negligencia de esa parte. Resulta que de la información proporcionada por las partes en la audiencia de reapertura de investigación ante el juez de control, antes del inicio de la etapa intermedia solicitada de manera oportuna, el juzgador advierte que aún no se agotaba el plazo máximo del cierre de investigación complementaria y la parte que promovió la reapertura no solicitó ese plazo máximo. Entonces, ese acto de investigación hubiera podido recabarse a través del mecanismo de la prórroga del plazo de investigación complementaria. Si la parte antes de que hubiera acudido a solicitar la reapertura de investigación de manera oportuna, con conocimiento de las constancias que integran los registros de la carpeta de investigación, hubiera solicitado una prórroga de plazo de investigación complementaria por el mes más que le resta. Entonces no lo solicita, se cierra la investigación y acude a solicitar el acto de investigación previa reapertura de la investigación. Entonces, ahí pudiera considerarse que el hecho de que no se haya obtenido ese, ese dato de prueba a través del acto de investigación, pues sí es atribuible a la parte que generó la audiencia, porque tenía a su alcance solicitar esa prórroga del plazo de investigación. Y muchas veces lo que sucede es que no revisan la totalidad de los registros de la carpeta de investigación o no están al pendiente de su teoría del caso, ni siquiera de los actos de investigación que solicitaron.
Entonces, no se pueden percatar que hay un acto de investigación que quedó pendiente y ya cerrada la investigación empiezan a realizar la revisión y advierten que quedó un acto de investigación pendiente. Entonces, en ese supuesto, pues sí pudiera considerarse una actitud negligente por parte, pudiera ser, por ejemplo, en caso de la defensa, que la defensa, pues también en términos de lo que establece el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene obligaciones y dentro de esas obligaciones, pues precisamente se encuentra analizar las constancias para verificar que no quede un acto de investigación pendiente por recabar. Y no es cualquier acto de investigación, porque se entiende que ese acto de investigación ya pasó el tamiz que antes les había referido, que no se trata de un acto de investigación impertinente, que tenga por objeto acreditar hechos públicos y notorios, o bien que hubiera sido solicitado con efectos puramente dilatorios. Es decir, no es cualquier acto de investigación, sin embargo, ese acto de investigación pues no se pudo realizar, en consecuencia obtener el dato de prueba que pudiera ser ofrecido como medio de prueba en la audiencia intermedia para que se desahogara como prueba en la audiencia de juicio. El artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto hace en el caso de la defensa, pues establece analizar en la fracción cuarta las constancias que obran en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para la defensa. Entonces, ese es un supuesto en el cual se satisfacían todos los requisitos de excepción de la negligencia que sí es atribuible a una de las partes. Entonces, esos casos son muy comunes. Eso es más lo que se presenta, así como la oportunidad de la solicitud de la reapertura de investigación. Un supuesto muy interesante pudiera ser en un asunto relacionado con tortura, en el supuesto en el que el juez de control en la audiencia inicial dio vista para que se realizara una investigación en relación con actos de tortura, malos tratos crueles e inhumanos. Desde luego que esa investigación podría arrojar luces para debatir en la audiencia intermedia la posible exclusión de medios de prueba ilícitos, medios de prueba nulos, pudieran declararse nulos. Entonces, ahí va tomando cierta importancia. Pero resulta que en el caso de la defensa no se percató o lo soslayó que el juez de control había dado esa vista, no se le dio seguimiento, la investigación complementaria continuó, se cerró, se formuló acusación y ya incluso voy a ir más allá. Ya en la audiencia intermedia se plantea una incidencia en relación con la aplicación del protocolo de Estambul que había sido ordenado por el juez de control al vincular a proceso a la persona imputada ya acusada en la etapa intermedia. Este es un caso muy interesante en el cual se podría plantear, pues aun cuando el artículo 333 prohíba que se reabra la investigación complementaria, porque ya se formuló acusación, lo cual incluso fue reforzado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios que antes referí. ¿Cómo debe actuar el juez? ¿Qué decisión debe de tomar el juzgador en esos casos? Pues eso es, para que esto no se vuelva un soliloquio, un monólogo, pues sí me gustaría escuchar a cualquiera de los intervinientes, incluso al anfitrión de esta tarde, pues escuchar algunas opiniones que con los precedentes o con el antecedente que ya referí pudiera ser de utilidad para Bueno, señor juez, continuar a mí me con corresponde este normalmente tema tan revisar, interesante. no, precisamente sobre este tema, antes de entrar a este que está proponiendo, eh,
el tema que estaba mencionando sobre la negligencia de la defensa es un tema que se hace valer mucho en amparo. ¿En qué medida el juez de distrito, como considera usted, el juez de control, puede percibir precisamente al advertir esa negligencia que se está ante un caso de deficiente defensa y que en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera o no, dependiendo de lo que considere, llevar a la remoción incluso del defensor y en una de esas incluso a un saneamiento, ¿no? Sobre todo si fuera una prueba muy complicada. Eh, Ese tema llega con mucha frecuencia a los tribunales, lo hacen valer para la procedencia del juicio de amparo, pero si llega acá, mm, el tema pues, se planteó necesariamente ante el juez de control. Y antes de avanzar al siguiente que usted planteó, que también me parece muy interesante, me gustaría este que creo que es un poquito previo, lógicamente, y que ya lo tenía aquí en la punta de la lengua, pero bueno, ya que nos permitió eh, hacer preguntas, pues me parece que sería bueno saber cuál es su opinión al respecto. Bien, bueno, en relación con la negligencia, desde luego, en primer lugar, el abogado no va a asumir o la defensa no va a asumir que es negligente. Es como reconocer un, un vicio, una anormalidad, y eso no lo va a reconocer. Difícilmente cada uno de nosotros reconocemos las cosas que no están bien. Entonces, un defensor, ¿cómo va a reconocer que no está llevando una defensa adecuada? Sin embargo, para determinar que el no haberse recabado ese, o no haberse obtenido ese acto de investigación, pudiera ser, pudiera eh, tomarse en consideración en relación con el derecho a una defensa técnica adecuada, a una defensa técnica adecuada, pues habría que ver si en un primer momento la defensa pues no recabó el acto de investigación porque consideró que inicialmente sí tenía preponderancia su teoría del caso, pero después no, pero después sí. ¿No? Entonces, también hay que saber distinguir cuándo se está ante una defensa técnica inadecuada y cuándo no se está ante ello, porque muchas veces lo que pareciera ser una defensa técnica inadecuada, pues no es más que una estrategia de defensa, es el desarrollo de una teoría del caso. Entonces, para ello, pues deben de existir elementos objetivos que efectivamente permitan advertir que hay una defensa técnica inadecuada y que por ello está en riesgo el derecho de defensa del justiciable y desde luego también el debido proceso, como de alguna manera lo señala el magistrado Rogelio. Entonces, sí es atribuible a la negligencia del defensor, pero también habría que ver si es una negligencia a grado tal que la no obtención de ese dato de prueba, porque sí, también en tribunal colegiado, en los tribunales colegiados, como no únicamente en la mayoría de los casos se trata de realizar un planteamiento, sino de ver qué más hay, qué más va a haber, qué más va a pasar, pues también podría ser, ¿sabes qué? Este es un acto negligente, no vamos a ordenar la reapertura de la investigación, pero sí de una vez, en tutela del derecho de defensa de la persona justiciable, pues hay que revocarle al abogado o a designarle a un defensor público federal para que lo apoye si es que la persona eh, imputada aún no desea revocar el nombramiento, desea continuar con ese defensor porque ese defensor es de toda su confianza. Bueno, pues esto es un planteamiento que se torna interesante a nivel de tribunales colegiados de circuito porque, repito, hay que ir más allá, pero en primera instancia, como jueces de proceso, lo que se trata de resolver primero es el caso concreto. Repito, pudiera deberse a una simple negligencia. Si fuera muy evidente, estar en presencia del juez es muy evidente. Es más, la persona justiciable está en riesgo por tener a ese defensor, pues desde luego que en tutela del derecho, que también actuamos como jueces garantes de derechos, pues también podríamos actuar en consecuencia y revocar el nombramiento de defensor para que
hasta en tanto no designe un defensor distinto, pues lo asesore un defensor público federal o defensora pública federal. Y bueno, ya está saliendo algo de hilo. Eh, Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciente que estableció que no podía haber prórrogas o no puede haber prórrogas extraordinarias de la investigación. Eh, Eso es lo que dice la jurisprudencia. Pero en el caso que estamos viendo, en el que hubiera una negligencia a tal grado que terminara dejando sin defensa al propio imputado, no sé, por ejemplo, en un asunto de violación, hay muestras de la persona que realizó el ilícito y por negligencia del defensor no se llevan a cabo los peritajes de la parte defensiva, por ejemplo, que serían fundamentales, o no se recabaron los videos que establecían que la detención fue ilegal y eso se hizo valer desde el principio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, la pregunta sería, eh, tomando en consideración esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide la prórroga extraordinaria, eh, ¿qué tantas posibilidades habría que una vez que se advierta esta falta, no solamente haya que cambiar de defensor, sino pronunciarse si habría que realizar un saneamiento o una reposición parcial, por decirlo así, para que se pueda llevar a cabo ese acto de investigación que no solamente sería ese acto, sino que al realizarlo pudieran abrirse más cuestiones, más allá de lo que en principio prevería o prevé el artículo 333 del Código Nacional. ¿Cuál sería su postura al respecto, señor juez? Bien, bueno, en primer lugar, no estaríamos hablando de una reapertura de la investigación en términos de lo que establece el artículo 33 del 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este establece supuestos específicos. Incluso la autorización de la reapertura de la investigación es únicamente para que se recabe o se realice el acto de investigación que quedó pendiente. Una vez realizado el acto de investigación, incluso ahí se señala, la investigación se declarará cerrada incluso si se realiza antes del plazo que se otorgó para tal efecto. Muchas veces se confunde y se piensa que la reapertura de la investigación en términos del precepto legal citado pues tiene como efectos que además se sigan realizando actos de investigación y si una vez que lo recabé, por ejemplo, si es de la defensa la víctima, pues pudiera también, con base en ese dato de prueba que generó el acto de investigación, pues solicitar otros actos de investigación y recabar otros datos de prueba conforme a su teoría del caso. Digo, la víctima o pudiera ser al revés, víctima y defensa, quien quiera que haya sido la parte que solicitó la reapertura de la investigación. Sin embargo, no son esos los efectos están muy claros en el artículo 333, en los párrafos segundo. Si el juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que le fijará. Incluso, dice el Ministerio Público, podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez en dicha audiencia. Y en el último párrafo, vencido el plazo, su ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada o aún antes de ello, si se hubieran cumplido las actuaciones que la motivaron y se procederá de conformidad con lo dispuesto en este código. Bien, pudiera darse un supuesto que lejos de tratarse de una reapertura de investigación, se tratara de una tutela de derechos. No una reapertura de investigación, porque esta ya quedó establecida en el artículo 333, los requisitos de procedencia. Pero sí, tal vez, no digo que así sea, pero pudiera ser alguna tutela de derechos, una restitución. Sin embargo, no creo que alcance el decir que porque no tuvo una defensa adecuada, se tenga que restituir en el supuesto que usted me planteó de manera específica, magistrado. En ese supuesto de manera específica, no creo que tenga el alcance de reabrir la investigación para que se sigan o se realicen los actos de investigación que quedaron pendientes o que por una mala defensa no se pudieron recabar.
en mi consideración, no creo que tenga ese efecto, pero sí pudiera plantear otro que pudiera tener ese efecto. Por ejemplo, que el defensor que asistía a la persona imputada falleció antes de que se declarara cerrada la investigación. Falleció 15 días antes. Nadie tuvo conocimiento. La persona imputada está privada de la libertad. No tiene contacto con su familia. El defensor ofreció actos de investigación o solicitó actos de investigación al fiscal que se estaban realizando, pero de repente el defensor ya no se apareció. Cuando se enteran que el defensor había fallecido, es más, no 15 días, 7 días antes del cierre, cuando se enteran que el defensor había fallecido, la investigación ya se cerró. Incluso pudiera darse el supuesto de que existe formulada ya una acusación para cuando se percatan que el defensor falleció. Recuerden que dije 15 días después del cierre de investigación, murió 5 días antes, han transcurrido 20 días. Cuando al fin se percatan, porque muchas veces el contacto, y también quiero decirlo porque es viable que eso suceda, porque muchas veces el contacto entre defensor y defendido pues no es constante, no es del día a día. Muchas veces tardan un mes en entrevistarse, un mes y medio, o antes de que tienen determinada audiencia. Y también la persona justiciable privada de la libertad, pues no puede tener contacto con el defensor. Entonces, resulta que el defensor falleció 5 días antes de que se declarara cerrado el cierre de instrucción. ¿Cómo debe de proceder el juez ante una situación como esa? ¿Es una reapertura de la investigación para que se le restituya a la persona eh, imputada los 5 días restantes del cierre de investigación? Se le diría, pues ni modo, ya se cerró la investigación, ya hay formulada una acusación y esos datos de prueba que incluso magistrado, supongamos que quedaron pendientes los que usted mencionó, porque ese es el saborcito que yo le quiero poner, no tanto a que continúe con el defensor, porque sí, si es un error de la defensa, pues no creo que tenga el alcance reabrir la investigación para que ese error de la defensa se subsane. El defensor o el asesor jurídico pues ya estarán sujetos a responsabilidad con motivo del desempeño de sus funciones. O sea, pero en este caso se quedó sin defensor, el defensor falleció. ¿Qué De- decisión debería de tomar el juez? bueno, Bueno, pues hay eh, principios que rigen el sistema, pues también otros más, que si bien no están señalados en la Constitución, pues sí están señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y precisamente para poder alcanzar el objeto del proceso penal, bien establecido a nivel constitucional y legal, pues se debe de hacer o se debe de buscar a través de esos principios la solución adecuada. Decirle en un supuesto como ese a la persona justiciable, pues ni modo, con los datos de prueba o los actos de investigación que refirió el magistrado Rogelio Alanís. Se estaría vulnerando el derecho de defensa adecuada, el debido proceso, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Se estaría respetando. Bueno, pues son decisiones que se deben de tomar en el momento de la audiencia. A lo mejor a algunos les quede la duda, se queden pensando, lo trabajen, lo platiquen, lleguen a una resolución, pero el juez tiene que resolver en la audiencia. Y el juez tiene que emitir la resolución, no solo que resulte apegada a derecho, sino además la resolución justa. de hecho, ese tema que, bueno, me parece muy acertado y muy puntual el ejemplo que está dando. Me parece innegable que en ese supuesto que ha muerto el defensor y por tanto no se puede acusar ni negligencia de su parte ni tampoco se le puede atribuir el costo de la pérdida del dato de prueba o del acto de investigación al imputado, pues pueda quedar claro que cabría actuar más allá de la letra de lo que establezcan las disposiciones y actuar más bien conforme a principios. Eh,
la cosa está en que en el otro tema, a final de cuentas, la negligencia del defensor, la pregunta es, y creo que la ha respondido muy bien, eh, ¿quién debe pagar el hierro del defensor? Pues, con lo que me ha referido, en principio, pues lo tiene que pagar el imputado, es el que va a ser el afectado por ese tema. Y creo que con esto se hace más evidente la necesidad que hay en nuestro país de que haya controles del actuar de los abogados, por lo que se ha hablado muchas veces, y de hecho por ejemplo, el doctor Estrada Micheli, muy defensor de ese tema, que es la colegiación obligatoria de los abogados. Cuando haya ese tipo de controles sobre su actuar, naturalmente baja la necesidad de que el juez tenga que estar eh, actuando tan en pro de ver que esté actuando correctamente y con ello, pues afectar un poco de imparcialidad, porque al final de cuentas termina el juez sustituyéndose en cierta manera. Tan es así que, por ejemplo, una persona del público, Alejandro Robles, está refiriendo que en estos casos se trataría de una tutela de derechos supliendo la deficiencia por parte del juez de control a través de una interpretación conforme en beneficio del justiciable. En la cuestión de que mientras no haya un control más estricto de la función de los jueces, esto obliga a los, digo, de los abogados, defensores y también incluso de los asesores jurídicos, lleva a que el juez tenga que verse en necesidad de... Aquí estoy. Aquí San Haskell dejé de ver. Tenga que actuar de manera más proactiva y también lo mete en más complejidades como esas que estamos viendo en cualquiera de los dos temas, ya sea en el de la sola negligencia como en el más trágico que está refiriendo el señor juez Eric Fuentes. Esto obliga al juez a actuar de manera, pues, innovadora. O sea, ya sea que resuelva de un lado o de otro, va a tener que crear derecho en ese momento. Esto que está refiriendo el juez Eric es algo que sucede de manera más frecuente de lo que uno pensaría. Tal vez estos casos que hemos referido no son, parecerían de laboratorio, pero por ejemplo, a mí me tocaron muchos del primer tema que yo referí. No me tocó alguno de que se hubiera muerto, pero tenía yo la ventaja que en esa época no estaba prohibida por la jurisprudencia la prórroga de investigación y ahí uno podía tener un poquito más de margen de actuación, naturalmente viendo también el tipo de medio de prueba, dato de prueba o acto de investigación que estuviera pendiente de realizar y sin exceder demasiado la investigación y también evitar que se abusara del derecho. Pero, y precisamente por esto es importante contar con la perspectiva de jueces que están en la línea de batalla, que nos pueden dar ese tipo de casos concretos que nos llevan siempre a pensar de manera más creativa y más allá de lo que uno llega a sostener. Eh, y precisamente pues, estando en esto, se me ha olvidado cuál era el tema que había planteado usted, juez, que quería que yo respondiera y que yo rebasé por la izquierda arrojándole dos casos. Eh, ahora para que no diga que no pongo el pecho a las balas, si me lo puede recordar. No, al contrario, una cosa lleva a la otra y desde luego que esta participación a nivel de plática con usted, magistrado, que también me gustaría conocer los puntos de vista de las demás personas que nos acompañan, pero bueno, la plática es muy amena y en relación con lo que yo le había comentado a usted, era el tema de la tortura, pero bueno, lo voy a tocar de una vez y me voy a ocupar de ello. Las cosas se tienen que hacer de manera correcta. En primer lugar, las partes deben de actuar todas en cumplimiento a sus obligaciones, como también así debe ser el actuar de las personas juzgadoras. Tienen obligaciones la fiscalía, la policía, la defensa, la asesoría jurídica, la persona juzgadora. Obligaciones mínimas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, lo normal es cumplir con esas obligaciones en los plazos y términos que se establecen. Es decir, ya una cosa nos lleva a la otra porque ya es un tema de negligencia que generó una reapertura, pero no tiene que haber negligencia. Entonces, para eso, afortunadamente, y así lo voy a señalar afortunadamente, porque hay jueces que consideran
que si bien es cierto, el acto de investigación, como en el caso los actos de investigación que sugirió usted, magistrado, en la etapa de investigación, en esos casos de delitos de naturaleza sexual, que la defensa puede seguir realizando sus actos de investigación, que desde luego realiza de manera separada, por su propia cuenta. Puede allegarse de esos datos de prueba que quedaron pendientes por su propia cuenta, puede al momento de contestar la acusación y ofrecer sus medios de prueba, pues también hacer referencia a estos, incluso realizar el descubrimiento probatorio antes de la celebración de la audiencia intermedia. Pero no todos los jueces son de ese criterio, como incluso el criterio relativo a que los datos, los medios de prueba se pueden incluso ofrecer en la etapa intermedia. Algunos sí, algunos no. Algunos dicen, es en el escrito de contestación de acusación 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otros dicen podrá y lo autorizan en la audiencia intermedia. Con ese podrán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza de manera indistinta para referirse a la etapa intermedia la audiencia intermedia, y cuando cita el objeto de la audiencia intermedia hace referencia a la etapa intermedia en los términos establecidos en el párrafo primero del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Habla del ofrecimiento de pruebas en la audiencia intermedia. Entonces eso pudiera dar lugar a considerar que el actuar de esos jueces que estiman que se pueden ofrecer medios de prueba en la audiencia intermedia, pues es correcto, es adecuado. Sin embargo, repito, la redacción del artículo 344 hace referencia a la etapa intermedia escrita y oral. Escrita, contestación, donde podrán ofrecer sus medios de prueba. Estoy hablando de la defensa. Y en la audiencia intermedia pudiera ser que ese ofrecer se entendiera como reiterar el ofrecimiento de sus medios de prueba. ¿Por qué? Porque previamente debe haber un descubrimiento probatorio. Pero bueno, en el caso del secuestro, magistrado, que yo le había platicado, que el defensor no se le fue, que el juez de control al momento de vincular a proceso a su defendido, pues dio vista al Ministerio Público para que se realizaran los dictámenes médicos psicológicos correspondientes y aplicar el protocolo de Estambul a la persona imputada, en consideración de que la información que proporcionara esa investigación, pues también podría arrojar luz para debatir la posible exclusión de prueba ilícita en la etapa intermedia. Sin embargo, al defensor se le fue y ya en la audiencia intermedia solicita de tortura, en el tema de tortura, ya en la audiencia, era tortura, dije secuestro me parece, pero es tortura, en el tema de tortura. Y ya en la audiencia intermedia, el defensor se da cuenta que el juez había ordenado en la etapa de investigación, cuando inició la investigación complementaria, la aplicación del protocolo de Estambul, que el Ministerio Público tampoco aplicó y no recabó los dictámenes. Es que no han contestado, por eso les dije. Ujú. ¿Alguien habló? Creo que se cruzó un, un sonido, pero no se preocupe, juez. Continúe, por favor. Muy bien. Bueno, incluso el Ministerio Público, como en algunos casos puede suceder, pues tampoco se ocupó de cumplir el mandamiento del juez, y el juez pues tampoco se ocupó de revisar que se hubiera cumplido lo ordenado por él. Ya en la etapa intermedia, el defensor pues dice, no, sí requiero que se realice que se aplique el protocolo de Estambul y que se realicen los dictámenes médicos psicológicos porque mis defendidos sí fueron torturados. Entonces, promueve una incidencia para que se reabra la investigación en la audiencia intermedia, que es más o menos el caso planteado en la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que hice referencia. Bueno, pues decía que afortunadamente están los principios que rigen el sistema penal acusatorio y también algunos jueces que consideran que se pueden seguir realizando actos de investigación o recabando datos de prueba que pretendan ser ofrecidos como medios de prueba en la etapa intermedia. Entonces, una solución que pudiera ser viable, pues es la relativa a que previa a la celebración de la audiencia intermedia, sin necesidad de que se reabra la investigación, recordemos que ya hay una acusación formulada, sin necesidad de que se reabra la investigación,
pues se pueda aplicar el protocolo de Estambul y realizar los dictámenes médicos psicológicos correspondientes. Y que precisamente con la información que se obtenga de la aplicación del mencionado manual, pues ahora sí hay elementos para discutir la posible exclusión de medios de prueba. Es decir, no siempre hay que buscar la reapertura de la investigación porque es lo que parece fácil. Incluso, les digo, el juez lo solicitó, el juez dio vista al Ministerio Público, la defensa pues no se ocupó de ello sino hasta la audiencia intermedia. Entonces estaríamos hablando que la reapertura en términos de lo que establece el artículo 333 tampoco es procedente porque se lo pudiéramos atribuir a una negligencia de la defensa. Entonces ahí actuamos y decimos, no, ya no se puede, y además el defensor no se ocupó, es negligente, se le revoca, se le da vista al Ministerio Público con el actuar del defensor, se le da vista a su superior jerárquico. Bueno, me parece que la manera más prudente de actuar es la antes señalada. Afortunadamente el defensor se dio cuenta antes de la celebración de la audiencia intermedia, quiso ocuparse de la manera que consideró era la adecuada y se le da una salida que pudiera solventar el problema que se presentó. Es decir, no en todo momento siempre buscar la reapertura de la investigación o por el hecho de que no se hayan realizado los actos de investigación y recabados datos de prueba en la etapa de investigación complementaria, quiere decir que las demás partes ya no lo puedan realizar. En el caso de la defensa, el Ministerio Público sí ya no puede seguir investigando, él ya cerró su investigación, él ya se pronunció, pero la defensa, pues todavía está pendiente que vaya a contestar la acusación, que vaya a ofrecer medios de prueba desde el escrito de acusación, de contestación de acusación, o bien con el criterio de algunos juzgadores que ya les señalé en la propia audiencia intermedia. Me Ese tema parece que que me he usted, ocupado sí, de los puntos que usted tocó. por supuesto que sí, de hecho dejó varios abiertos, que es un tema muy complejo ese que está mencionando sobre si la investigación complementaria cierra para todos o nada más para el Ministerio Público o nada más para el Ministerio Público y la asesoría jurídica. Eh, es un tema muy, muy interesante. Para recordar, el doctor Jorge Gutiérrez, que nos dio clase cuando estábamos estudiando para juez, él una vez estaba yo comentando estos temas con él y me refirió que él considera que debería ser como sucede en el juicio norteamericano, en el cual en todo el tiempo están todavía trabajando en pruebas, aunque ya esté incluso el juicio abierto, por lo cual consideraba que solamente para el fiscal cerraba la investigación sin perjuicio de que pudieran salir incluso pruebas supervenientes a favor de él. Y en caso de la defensa, mientras la ofrezca en tiempo en la audiencia intermedia, él no veía ningún problema. Naturalmente, sobre este punto es mudo el Código Nacional de Procedimientos Penales y se abre para muchas cuestiones. Las que yo puedo hablar desde el punto de vista del tribunal colegiado es precisamente esto de que cuando lo puede ofrecer, si en la etapa escrita, en los 3 días que le da el Código Nacional de Procedimientos Penales, después de que transcurrieron los que correspondían, perdón, los 5 días 5 o 10 días se me olvidaron, que le da el Código Nacional después de los 3 días 10. que se le da a la víctima, 10 días, La víctima 3 tres a y la la víctima y defensa 10 10. si después de si en este plazo lo tiene que hacer o hasta la audiencia intermedia. Y también el tema del descubrimiento probatorio y de que debe hacer la defensa de sus registros, o sea, si tiene que llevar registros o no tiene que llevar registros. Nosotros incluso sacamos una tesis de que dijimos que sí tiene que llevar registro la defensa, pero que si no lo llevó, como no lo prevé el código, darle un plazo perentorio para que los ofrezca. Naturalmente, esta posibilidad, como uno no está viendo en qué momento realiza la defensa sus actos de investigación, pues termina dando oportunidad a que, ya sea de manera formal, velada o abierta, pues en estos lapsos pueda realizar actos de investigación, siempre que uno no se dé cuenta de que haya sido fuera o dentro del término de investigación. Por esto cuesta trabajo que se nos llegue a dar el caso en audiencia
de que la defensa quede muy claro que su acto de investigación sea posterior a la audiencia intermedia. Pero aún así, bueno, de audiencia intermedia, a la audiencia del 333 o a la etapa de investigación complementaria. Y esto pues nos lleva a que las posibilidades que se abren en relación con este artículo 333, tanto en cuanto a las posibilidades, aun cuando excepcionales, de volver atrás a la etapa de investigación complementaria o ya en la audiencia, en la etapa intermedia, tanto en la audiencia como en la etapa escrita, pues son realmente innumerables. Y por eso, pues me parece que las intervenciones que usted ha realizado el día de hoy, los ejemplos que me han parecido todos muy acuciosos, muy puntuales, y las respuestas que ha dado también me parecen muy razonables, pues hacen más clara la importancia de haberlo invitado el día de hoy, cosa de la cual me puedo vanagloriar porque yo fui el que lo he invitado, pero me estoy muy orgulloso de haberlo hecho porque ha hecho, creo yo, un gran programa y una gran exposición. Y precisamente tenemos aquí una intervención de Edna Victoria Herrera que nos refiere que si podía regresar precisamente al tema de la tortura y lo planteado con el protocolo de Estambul, si lo hizo. Se me ocurren un montón de temas más que no nos va a dar tiempo de hablar en este momento, pero pues podemos dejarlos pendientes para una segunda intervención que yo estaría eh, muy contento de tenerla con usted. Y nada más para dejarlas en el tintero, los casos en los cuales existe por parte de la jurisprudencia nacional e internacional la obligación del juez de ser un poco más proactivo en relación con los medios de prueba, por ejemplo, lo relacionado con cuestiones de género, que uno de los puntos que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación es incluso allegarse de medios de prueba si el juez los considera necesarios. También en caso de perspectiva de infancia, interés superior del menor, en el cual también hay jurisprudencia, y también hay jurisprudencia en el sentido de que se tiene que sopesar el derecho de las víctimas con el de los imputados, y es que en ambos lados puede llegar a estar inmiscuida estos temas de perspectiva de género o de perspectiva de infancia, con lo cual también se nos abre un abanico Sí, casi interminable de posibilidades que lastimosamente no nos va a dar tiempo el día de hoy. Y pues ahora antes de darle la palabra a usted para las reflexiones finales, le recuerdo al público que todavía está en tiempo de formular alguna otra pregunta si así lo desea. Eh, Señor juez, pues le doy la palabra para cerrar con broche de oro este magnífico programa. Por favor, denos sus reflexiones finales. bueno, pues magistrado, el que está agradecido con usted soy yo, de veras, por esta oportunidad de poder participar en este programa que tiene mucha aceptación en el foro jurídico, que muchas personas siguen, que todos los temas que tocan son temas de trascendencia, son temas muy interesantes que desde luego, pues en este tiempo no hay oportunidad de tocarlos todos, incluso en el cierre de usted, pues ya quería yo intervenir también para de una vez tocar esos otros puntos, pero mejor lo dejamos pendiente. Y pues yo termino señalando que todas las partes que intervienen en el proceso y más las partes técnicas, como lo dije, pues tienen obligaciones. No únicamente es hacer como que hacen y no hacen, sino tienen obligaciones que incluso pudieran dar lugar a responsabilidades penales, pero sobre todo tienen un compromiso con la persona que confió en su defensor, en su asesor jurídico, que así como se le entrega la salud a un doctor, pues también en los casos que están involucrados dentro del drama penal, pues le entregan la libertad, que para algunos, pues es el bien más valioso que una persona puede tener. Para otros, pues no es el más valioso, ocupa un segundo lugar, pero de cualquier manera, la libertad es un bien jurídico que desde luego tiene que estar protegido. La carga es para las autoridades del Estado, pero también para los profesionistas que lo representan. Eso es por cuanto hace a las personas imputadas. Y en relación con los asesores jurídicos, las víctimas que confían en que a través de esa asesoría pues van a obtener la reparación
o la restitución del daño que sufrieron. Eh, la ley en relación con la reapertura de la investigación es clara. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya lo fue. Entonces, no hay necesidad de estar solicitando reaperturas de investigación que pudieran derivar en una determinación de improcedencia. Si se puede realizar el trabajo de manera profesional, ética, leal, honesta, responsable, eficiente y seria. Y en relación con el papel de los juzgadores, pues únicamente destaco que el papel del juzgador no es decantarse por alguna de las partes. No es como antes en el sistema tradicional o mixto, que jugaba un papel importante el acusado, no la víctima. Ahora, con este sistema de justicia penal, pues ambos son sujetos de derecho en igualdad de condiciones. Entonces el juez, como director del proceso, como garante del debido proceso, pues también tiene que vigilar que exista una igualdad entre las partes, no únicamente en relación con alguna de ellas, sino una igualdad entre ambas partes que pues juegan un papel importante y adversarial en el sistema de justicia penal acusatorio. Con eso terminaría yo mi exposición, magistrado. Desde luego que estoy a la orden. Pues como siempre, egregia su participación, me parecen muy puntuales y atinadas sus palabras. Dice el doctor Alejandro Robles que precisamente las que hemos realizado, son excelentes reflexiones respecto a la vulnerabilidad del sistema acusatorio oral y la inferencia del bloque de constitucionalidad para llevar a cabo el debido proceso. Y le manda una felicitación. Muchas Yo gracias. nada más para concluir esto, ver las complejidades que arrojan estos temas. Hablamos nada más de un artículo, artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y salieron muchas posibilidades nada más dibujadas y esbozadas en estos momentos. De ahí la importancia de contar con jueces tan preparados como usted, tan proclives a la lectura, no solamente jurídica, sino más allá de ella, y que precisamente por esa disciplina que tiene usted lo llevó a avanzar en toda la carrera judicial que hemos visto desde oficial hasta juez, y pues lo veremos en cuanto sea oportuno, ya lo veremos de magistrado, estoy seguro que sí. Y en estos momentos que estamos de definición en nuestro país, pues es muy importante tomarlo en consideración por todos nosotros, lo que dice el doctor Alejandro Robles, estas vulnerabilidades que se dan también del lado del foro y que no las tenemos todavía cubiertas porque nos hace falta eh, más controles, como por ejemplo es la colegiación obligatoria, pues nos lleva aún más a la necesidad de que los servidores públicos tengan que estar pues potencialmente preparados para poder eh, llevar a cabo la labor que usted ha referido muy bien de manera imparcial y de manera equitativa e igualitaria para todas las partes, no solamente para el imputado, no solamente para la víctima y no solamente para la sociedad representada por el Ministerio Público. Estas reflexiones me parecen muy importantes en estos momentos en los que nos encontramos. Por eso, pues agradezco tanto la presencia del juez Eric Fuentes como los comentarios que nos ha hecho nuestro público. Y bueno, precisamente para demostrar este agradecimiento, siempre nos quedaremos en deuda, pero para demostrarlo, pues hago entrega virtual, después le llegará de manera física, este reconocimiento al señor juez Eric Fuentes, eh, y entonces, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, el Aula, Taller de Saberes, la revista Tiempo de Derecho y el Instituto de Ciencia Jurídica, otorgamos este reconocimiento al juez de distrito Eric Fuentes Altamirano por su, pues más que excelente, conspicua participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial con el tema reapertura de la investigación y la lógica del cierre de etapas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ya he referido, oportunamente llegará en físico este reconocimiento al lugar que usted nos ha manifestado. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, magistrado. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron y espero que el tiempo que invirtieron
en esta plática pues haya llenado sus expectativas. Es lo único que yo espero. Sé lo valioso que representa el tiempo para cada uno, para cada una de las personas que nos acompañaron. Entonces, si esta intervención les dejó algo, por muy mínimo que haya sido, yo estaré enteramente satisfecho. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias a la Fundación y de veras que le agradezco mucho me haya tomado en consideración y la oportunidad que me dio de poder participar en este foro. Y yo creo que sí respondería el público a lo que usted está diciendo, porque aun cuando tuvimos este altercado técnico y pues muchas personas no pudieron regresar, por lo menos sí lo hicieron 59 de las 70 que estaban conectadas, lo cual creo que es un indicativo de el interés genuino que despertó su intervención, los apuntamientos muy claros y concisos que ha referido. Y por lo cual, pues, en primer lugar, pues agradezco al público que nos ha acompañado en buen número el día de hoy, también con sus intervenciones, y que también a pesar de este problema técnico que hubo, pues nos llevó, no, nos permitió continuar con el programa y la mayor parte de ellos volvieron a conectarse. Eso se agradece mucho. Y bueno, aquí tenemos por ahí unas eh, comentarios, todos felicitando Gracias. a nuestro invitado, el juez Eric Altamirano. Y antes de despedir el programa, pues les recuerdo que todos los jueves tenemos los programas de los criterios del Poder Judicial. El siguiente es, si no mal recuerdo, es el que corresponde a la materia administrativa o se cambió, César. La materia civil, Materia civil, es el 100, ¿verdad? sí, ¿O todavía no es el sí, 100? con el magistrado. Ah, no, Muchísimas, todavía no. muchísimas gracias, magistrado. El programa que viene es el con el magistrado Luis Vega la próxima semana. De hecho, le correspondía esta semana, pero el magistrado tiene visita, entonces, de por sí ustedes están muy ocupados y les agradecemos que siempre hagan un espacio. Muchas gracias a ambos. Fue un programa extraordinario. Señor juez, señor magistrado, efectivamente tienen récord de audiencia, entonces quiero felicitarlos a ambos por su extraordinaria convocatoria tanto de registrados como de audiencia, gracias a los señores jueces también y magistrados que nos acompañan como público. Y efectivamente aprovecho, magistrado, para hacerles una cordial invitación a nuestro programa número 100, que se celebrará el 27 de junio en el auditorio del edificio de Revolución, será de materia presencial. Gracias a ustedes hemos llegado a ese número, son 2 años de trabajo y estamos muy orgullosos de ello. Aquí en nuestras redes, que me acabo de tapar la cámara para que las puedan ver, tienen ahí están nuestras redes y nuestras páginas donde van a poder tener más información al respecto. Y también recordarles que este programa, como todos los anteriores, están disponibles en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, señor juez. Muchísimas gracias, Gracias a magistrado. ustedes. Bueno, Que pues tengan buena sí, tarde todos. Tanto gusto de i- saludarlo, magistrado. Igual a todas las personas. Un abrazo afectuoso. igualmente, Eric, muchas gracias a ti por tu magnífica presentación, muchas gracias al público y pues muy buenas noches a todos. Hasta luego. Felicidades. Gracias.